Un afectuoso saludo a todas las participantes de este programa. Estoy segura que al concluirlo vamos a salir empoderadas y preparadas para hacer actividades de incidencia y, por supuesto, fortalecer nuestras instituciones. Me ha tocado exponer sobre la situación de las personas en el marco de la emergencia sanitaria y la gestión de riesgos, y en un afán de optimizar los tiempos, vamos por ello. Para abordar este asunto, que es muy complejo, pues tiene muchas dimensiones, varios aspectos críticos, escogí como punto de partida el hecho que todos de alguna manera somos vulnerables frente a una serie de impactos. Por ejemplo, somos vulnerables a los impactos de peligros naturales, a los antrópicos, es decir, a esos casos de incendios, derrumbes, accidentes por electricidad o caídas. Pero últimamente todos somos vulnerables a un riesgo biológico. El proceso de entender la vulnerabilidad nos ha tomado mucho tiempo, y es cierto que muchas personas en diferentes partes del Perú somos vulnerables a diferentes situaciones y en diferentes dimensiones. Sin embargo, un mismo impacto no es igual para todas las personas, y desde ahí hemos comenzado a desarrollar el concepto de impactos diferenciados, que es muy entendible y lo podemos ver en nuestras vecinas, en nuestras amigas, quienes sufren los impactos en aquellas poblaciones donde las mujeres son cabezas de familia, donde ellas tienen que estar a cargo de sus hogares. El 100% de la población peruana está partida en 50% de hombres y 50% de mujeres. Eso según las encuestas de INEGI, que podrían cambiar en los próximos años porque esta pandemia del COVID está generando una mayor mortalidad en los hombres. Posiblemente estas estadísticas tengan algún cambio en el corto plazo. Pero en este momento el 50% de nuestra población es mujer, y ellas son vulnerables frente a estos impactos en mayor medida que los hombres. A pesar de eso, podemos notar que dentro del abanico de posibilidades de impactos para la mujer, hay grupos mucho más vulnerables: niñas, adultas mayores y personas con discapacidad. Es cierto que los hombres también hay personas con discapacidad, pero podemos entender que ser mujer, ser niña, ser adulta mayor y ser persona con discapacidad son varias capas de vulnerabilidad. Y entonces ahora tenemos que aplicar algunas políticas con enfoques intergeneracionales, interculturales y, por supuesto, enfocadas al territorio. Tenemos un reto pendiente: conocer fehacientemente cuál es la situación de las personas que viven con alguna forma de discapacidad en nuestro país. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? De las estadísticas del INEGI tenemos que actualmente hay más de 3 millones de personas viviendo con una forma de discapacidad, es decir, aproximadamente un 10.5% de toda la población peruana. Pero más de la mitad en algunas regiones son mujeres, por ejemplo en Ica, en Lima, Lambayeque, Arequipa. Lastimosamente, un 13% de estas personas no han tenido acceso a educación de ninguna forma, y apenas un 30% a educación secundaria. Con mucho pesar, las estadísticas nos revelan que apenas un 9% ha tenido formación superior, y el resto son los invisibles. Es decir, están en algún lugar, pero no están en la dinámica de la actividad, por ejemplo, económica del país. Y eso lo podemos notar a través del PEA. Menos del 50% de personas con discapacidad están realizando alguna actividad económica. Es triste ver estas estadísticas. Quiere decir que estas personas están abandonadas a su suerte, sufren de indefensión. Hemos avanzado bastante identificando los riesgos en desastres. Hemos aprendido durante estos últimos 10 o 15 años a identificar dónde son los eventos recurrentes en el país, donde hay inundaciones, huaicos, sequías y otra serie de eventos desastrosos que la naturaleza, por su propio ciclo natural, desarrollan. Y podemos ahora incluso demarcar ese territorio.
identificar las características de esos peligros, por dónde conduce esa ruta, a quién va a afectar. Y podemos identificar qué poblaciones están en esa línea de fuego. Por eso es que ahora hemos logrado no solamente conocer el peligro, sino saber que en esa ruta hay poblaciones asentadas y hay infraestructura pública y privada que también es de algún grado vulnerable. Si nosotros hacemos un match, identificamos los peligros, identificamos las poblaciones que están afectadas con sus niveles de vulnerabilidad, podemos determinar a través de ese cruce los riesgos, es decir, qué probabilidad de daño tienen estas poblaciones. Pero estamos llegando a tener datos gruesos aún. Solo sabemos que un grupo de poblaciones va a ser afectadas, una manzana más que otras, pero necesitamos conocer quiénes son esas personas que están afectadas, por ejemplo, a nivel de lote, de casa. Y si bien podemos conocer que hay un determinado grupo familiar en ese lote, tenemos que saber, en el caso de las personas con discapacidad, si es que allí habita un niño TEA, alguien con síndrome de Down, parálisis cerebral o algún problema motriz y una de las tantas discapacidades que atraviesa nuestra población. Bueno, tenemos que llegar a ese nivel de detalle. Uno de los instrumentos que he venido trabajando y que pongo a disposición de ustedes y que a su vez deberían poner a disposición de los gobiernos locales es el registro de personas viviendo con discapacidad de mi barrio, de mi sector, de mi manzana. Este registro es muy sencillo. Como podemos observar, se trata de identificar el nombre, los apellidos, el DNI, la edad, el tipo de discapacidad, pero sobre todo saber el lote, la manzana y el lote para poder después eso ubicarlo en un mapa. Es importante también poner en esta columna alguna característica que tengamos que saber de esta persona y el nombre de su cuidador. Esto nos va a ayudar mucho porque teniendo geolocalizada la persona, los planes de emergencia, de contingencia, de evacuación van a ser aplicados mucho más fino. Y esto va a pasar por un intercambio, una participación entre gobiernos locales y asociaciones, porque es importantísimo, entendamos esto compañeras, es importantísimo que nosotras actuemos en organización, que tengamos alguien que nos represente, un presidente, o tal vez la promotora de salud del barrio, el agente comunitario, quien juntos con toda la población conversemos con nuestras autoridades locales y demos esa información que necesitan ellos saber para poder actuar y planificar en consecuencia. La palabra clave es participar. Pero alguien podría preguntar, pero un muchacho de TEA, una niña con síndrome de Down, ¿puede participar? Que yo recuerde desde la época de la década de la inclusión educativa, se han hecho muchos esfuerzos para lograr la participación activa y verdadera de la población con discapacidad. Algunos avances hemos logrado y hemos traído abajo muchos tabús. Recuerdo que las profesoras en las aulas regulares tenían miedo porque no sabían cómo enfrentar una situación con un niño con una discapacidad, pero esos tabúes han ido diluyéndose. Tenemos que seguir avanzando respecto de ello. Finalmente, los cuidadores también es importante que participen porque de alguna manera pueden orientarnos sobre el pensamiento y sentir de las personas que ellos cuidan. Lo que buscamos es tener un dato y una información geolocalizada. Esto va a ayudar a lograr intervenir con pertinencia, oportunidad y calidad. No está de más, yo me imagino que ustedes constantemente lo escuchan y hoy se los traigo a manera de consejo, tener siempre la mochila de emergencia y la caja de supervivencia. La mochila de emergencia va a servir para que en el momento que tengamos que evacuar de fuera de la casa, llevemos lo necesario para estar un tiempo fuera de la casa. Pero posiblemente estemos más de un día. Y si se nos agotan los insumos, tendremos que entrar a la casa, buscar nuestra caja de reserva, sacar lo que necesitamos y estar otra vez afuera. Bueno, esas son prácticas que tenemos que hacer, acostumbrarnos. Pero lo importante para las personas con discapacidad es que deben tener a la mano siempre el anteojo, los audífonos, dispositivos de movilidad y otros medicamentos que son necesarios para ellos. La cartilla con las zonas internas seguras dentro de la casa,
las zonas seguras externas de la casa, los albergues y los puntos de reunión. ¿De qué se trata esto, compañeras? Hay que reducir la vulnerabilidad e incrementar resiliencia. No está de más que consideren, acá les dejo una lista, los próximos 2 PPTs es para que ustedes consideren qué es lo que debe tener su mochila y su caja de supervivencia. Continuamos. En cuanto al riesgo biológico, en materia de salud pública existe un modelo muy conocido por todos los médicos y profesionales involucrados en temas de salud. Se le denomina la historia natural de la enfermedad. En ella, los médicos, como es natural, se enfocan en la enfermedad y la consideran el rompimiento, el quiebre del equilibrio que ellos denominan tríada ecológica. La tríada ecológica no es más que la capacidad del hombre para desenvolverse frente a riesgos, microbios, en un cierto equilibrio. Mientras que ese equilibrio se mantenga, existe salud. Para algunos médicos, esa etapa se llama un periodo prepatogénico y hay que lograr que se mantenga. Es decir, hay que lograr que se mantenga la salud a través de lo que se conoce prevención primaria, prácticas de buenos hábitos de salud, actividades de vacunación y una serie de acciones denominadas promoción de la salud. Si ese equilibrio se rompe, se entiende que hay el inicio de una enfermedad. Al principio, los primeros días, tal vez no veamos signos ni síntomas en el cuerpo, porque todo se desarrolla a nivel celular, cambios bioquímicos dentro del cuerpo y algún tejido puede estar comenzando a dañarse. Pero llega unos días después en que sí notamos algunos cambios en el cuerpo y esos son los considerados signos y síntomas. Y el médico empieza entonces su tratamiento. Ese tratamiento puede conducirnos a restablecer la salud o tal vez a restablecerlo con alguna secuela y tendríamos alguna complicación que tendríamos que trabajar para restablecernos lo más pronto en la vida cotidiana. Bueno, cada una de estas fases se deben trabajar desde el punto de vista preventivo. Prevención primaria antes de enfermarnos, prevención secundaria una vez enfermos y prevención terciaria una vez que nos recuperamos y tenemos que insertarnos en la sociedad. Tanto la primera, la prevención primaria, como la terciaria están débiles en nuestro país. El gran avance que se ha desarrollado es los tamizajes para detectar la enfermedad en los primeros momentos y en cuanto a los tratamientos. Pero eso sería enfocarnos en la enfermedad. Nosotros tenemos que enfocarnos en la salud, entonces hay que trabajar prevención primaria y cuando sea necesario la terciaria. En el contexto del estado de emergencia y la epidemia actual, la pandemia actual del COVID-19, creo que es importante considerar un punto de inflexión para ponernos en contexto. El 15 de marzo de este año, antes de esa fecha, el país y el mundo en general tenían otras prioridades. Recordemos que en nuestro caso estábamos preocupados y estábamos planificando cómo íbamos a responder a las lluvias intensas del norte y las posibles inundaciones. Bueno, desde el 15 de marzo todo eso cambió y la prioridad es otra. La prioridad es lograr mantener nuestra vida y de ser posible, si lográsemos mantenernos alejados de esta enfermedad, sería un éxito, pero a costa de algunos golpes económicos que estamos notando están haciendo efectos en la población, más aún en las personas que no tienen actividad económica, por ejemplo, las personas con discapacidad. El Ministerio de Salud desplegó una serie de medidas para identificar a los positivos, a las personas que estaban manifestando la enfermedad, e invitó y nos condicionó a quedarnos en nuestras casas para que no propaguemos y tampoco nos expongamos a que el virus ingrese a nuestro cuerpo y desarrollemos esta enfermedad. Si bien es cierto, el simbolismo de estamos en guerra funcionó en un principio, hoy en este momento tal vez ya hay un poco de debilidad en cuanto a esa estructura o a esa planificación o a esa estrategia del país, sobre todo sectorial. Hay que reforzar las otras estrategias, los otros sectores, MINIS, mujer, produce. Por consiguiente, tenemos que aceptar que el virus de la COVID-19 es altamente contagiosa y que si alguien se sospecha que es positivo, lo primero que tiene que hacer es evitar transitar, porque al ser tan contagioso, por donde nosotros vayamos,
las gotículas que vamos a lanzar van a afectar a las personas que están en nuestro alrededor inmediatamente, y generalmente son nuestras familias. Si salimos de nuestra casa y vamos a trasladarnos por algunas calles, algunos locales, vamos a ir propagando la enfermedad a algunas personas que transitan por esos sitios. Con mayor razón si vamos a lugares donde hay mucha aglomeración de personas, pues vamos a generar muchos contagios. Si al mismo tiempo yo soy una persona sana, no tengo la COVID, tengo que evitar exponerme a esas circunstancias. Entonces, una de las estrategias más básicas sería simplemente colocarme los equipos de protección personal o equipos de protección individual, como son las mascarillas, los protectores faciales, los anteojos y los trajes antifluidos. Si no puedo evitar, tengo que transitar por algunas zonas, entonces el tiempo de tránsito tiene que ser el menor posible. La interacción con las personas en el menor tiempo posible. Y llegar a casa para inmediatamente el lavado de manos, la desinfección, y últimamente sugieren una adecuada higiene bucal. La estrategia del MINSA, el Ministerio de Salud, fue liderar en el país la, digamos, política de prevención y de identificación a través de pruebas, se conoce como tamizaje, para identificar rápidamente a los pacientes positivos, es decir, los que tenían la carga del virus, y evitar que lo propaguen o diseminen. Bueno, entonces los primeros meses nosotros hemos visto cómo nos hemos dirigido a los hospitales masivamente, y estos han tenido que hacer cambios estructurales, más camas UCI, más camas para hospitales, pero aún así ha sido insuficiente. Hemos reclamado muchas veces como sociedad civil la participación activa de nuestros líderes y nuestra misma participación, y al fin eso ha hecho eco, y el Ministerio ha cambiado su estrategia y ahora desarrolla o despliega una atención en lo que se conoce como el primer nivel, a través de posta de salud, centro de salud, bajo el marco de un operativo que ellos han denominado TAITA. En este sentido, lo que se busca es ir a las poblaciones para que se hagan los tamizajes, identificar a los positivos, darles sus tratamientos, incluso llevarles sus medicamentos. Y eso me parece que está funcionando y debe ser el camino correcto. Pero solamente el Ministerio de Salud nos hemos dado cuenta que aquí se requiere un abordaje multisectorial. El gobierno local, por supuesto, tiene una responsabilidad, y con respecto a las personas con discapacidad tenemos las oficinas de UNAPED, las direcciones de salud local y también, ¿por qué no?, defensa civil. Juntos con las organizaciones de sociedad civil, a través de las promotoras de salud, los agentes comunitarios y los dirigentes mismos, podemos sectorizar nuestras zonas, porque las conocemos. Sabemos quiénes son nuestros vecinos, sabemos dónde están las personas con discapacidad. A través de este programa de sectorización podemos ir mejorando, vigilando y ayudando, por supuesto, con el apoyo de otros ministerios, por ejemplo, el de MIRIS, el de Mujer, y con nadie con mayor razón, que debería estar en este momento de manera más activa con nosotras y con nosotros. Y produce, porque nos damos cuenta que las personas con discapacidad tienen capacidades de producción, pero necesitan algunas herramientas para desarrollar esas potencialidades. Nosotros entendemos que la manera de hacer incidencia es participando. Ustedes ingresan a la página de CONADIS y nos vamos a encontrar con esta encuesta. Ellos también buscan identificar dónde están las personas con discapacidad, quiénes son, qué discapacidad es la principal en el país. Hay que llenar este formulario. Desde la Convención de los Derechos con Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, todos los países deben desarrollar y desplegar políticas que favorezcan la inclusión y también la protección, con mayor razón en estos momentos en los cuales afrontamos la epidemia del COVID-19 y también constantemente los riesgos frente a desastres. A manera de invitación, el Foro Ciudadano de las Américas, con las cuales interactuamos en la OEA, Cumbre de las Américas, también es un espacio donde podemos participar. Además de eso, ya en este momento en Latinoamérica hay muchas organizaciones de PCDs que vienen trabajando y vienen articulando, intercambiando experiencias de tal manera que hagamos fuerza. Porque para estar en la agenda de la política nacional tenemos que ser visibles.
Finalizando esta exposición, y creo oportuno presentar este taller, que las invito a desarrollarlo conjuntamente, ya sea mediante Zoom, ya ustedes se organizan, o tal vez individualmente, y plantear la respuesta a estas tres preguntas. Como toda crisis, siempre vamos a enfrentar desafíos y oportunidades. Esta situación trae, por supuesto, muchas amenazas para las personas con discapacidad, pero también hay oportunidades. Hay que identificarlas y trabajarlas. Estas tres preguntas que yo les presento van a servir para que ustedes razonen y juntas podemos incluso construir la agenda de cara a los próximos años. Siéntanse libres de escribirme, consultarme y con gusto dedicaremos energía y tiempo para ayudarlas a resolver cada una de estas preguntas. De mi parte, doy por concluir esta sesión y esperamos en algún momento comunicarnos con cada una de ustedes. Muchas gracias.